Bienvenidos a Fuera de Plano con Raúl Núñez, un podcast de historias con historia. ...1 de julio de 1520. La oscuridad sobre el lago de Texcoco es casi absoluta, rota solo por los relámpagos que iluminan fugazmente una estampa dantesca. Cientos de hombres intentan cruzar una calzada estrecha que se desmorona bajo sus pies. Los gritos en México cortan el aire. «¡Venid pronto, que ya se van!». Bernal Díaz del Castillo, un hombre que sobrevivió para contarlo, escribiría poéticamente años más tarde: Como Cortés y los demás capitanes le vieron de aquella manera, y vieron que no venían más soldados, se les saltaron las lágrimas de los ojos, porque en aquella calzada se quedaron muertos y muertos los más de nuestros soldados, y nos los comieron los tiburones. Bernal se equivocaba de animales, pero no de dolor. Aquella noche, el hombre que soñó con ser el nuevo Alejandro Magno, Hernán Cortés, se sentó bajo un árbol y supuestamente lloró. Pero de haber llorado, que no está claro, no lloraba por la pérdida de la fe. No, lloraba porque el imperio más grande del Nuevo Mundo lo había expulsado a sangre y fuego. Vamos, que se había quedado sin su gloria. Spoiler, el llanto le duró poco. Hoy desgranamos minuto a minuto la mayor derrota de las tropas españolas en la mal llamada conquista de América. Es la Noche Triste. Para entender la caída de ese imperio, primero debemos entender, o intentarlo, la mente de quien lo acechó. Hernán Cortés no era un guerrero de leyenda por su fuerza física, sino por su astucia. Nació en 1485 en Medellín, en Extremadura. Cortés era el prototipo de lo que llamaban el hidalgo de baja estirpe. Tenía el linaje, pero no la pasta. Sus padres, Martín Cortés y Catalina Pizarro, lo enviaron a la Universidad de Salamanca a los 14 años. Querían un abogado en la familia, pero el joven Hernán tenía la sangre hirviendo. 2 años después, abandonó los libros por la espada. Salamanca no le dio el título de leyes, pero le dio algo más peligroso: una formación jurídica y retórica que usaría para manipular a reyes y gobernadores. Sabía leer las leyes para encontrar sus grietas. Tras unos años de vida disoluta en España, en 1504, se embarca hacia las Indias. En la Española y luego en Cuba, bajo el mando de Diego Velázquez, Cortés se convierte en un próspero encomendero. Pero no quería contar vacas ni supervisar minas, no. Cuando Velázquez le confía la tercera expedición a las costas del Yucatán, Cortés ve su oportunidad. Velázquez intenta cancelarla a última hora, desconfiando de la ambición de su subordinado, pero Cortés, en un acto de rebeldía legalista, zarpa antes de ser notificado la cancelación. Desde ese momento es técnicamente un prófugo que solo puede salvar su cuello entregando a la corona un botín tan grande que obligue al emperador Carlos V de allí y I de aquí a perdonar su insubordinación. Pero un conquistador sin información es un hombre ciego. Y aquí es donde la historia de México cambia de rumbo. En marzo de 1519, tras una batalla en Cenla, los caciques locales entregan a Cortés un tributo: 20 mujeres esclavas. Entre ellas se encontraba una joven que los españoles llamarían Doña Marina, pero cuyo nombre original es Malincin o Malinche. ¿Quién era realmente Doña Marina o la Malinche?
Durante siglos se la ha tildado de traidora, pero la realidad es mucho más trágica y fascinante. Malincín nació en una familia noble en la región de Coazocalcos, en la frontera entre el Imperio Azteca y los estados mayas. Era una pipitlín, una aristócrata. Sin embargo, tras la muerte de su padre, su madre la vendió a unos traficantes de esclavos para que su nuevo hijo heredara el patrimonio. Esta traición familiar la dotó de un arma invisible, el bilingüismo. Hablaba nautal, la lengua de los aztecas, y aprendió el maya de sus captores. Cuando Cortés la recibe, ella se convierte en la pieza final de un rompecabezas lingüístico. El proceso era complejo. Cortés hablaba en español a Jerónimo de Aguilar, un náufrago español que hablaba maya. Aguilar le hablaba a la Malinche en maya, y ella hablaba a los emisarios de Moctezuma en nautal. Pronto Malincín aprendió español y eliminó al intermediario. Pero no fue solo una traductora, fue su asesora de inteligencia. Ella le explicó a Cortés el concepto de la guerra florida, de cómo era aquel país y, lo más importante de todo, el profundo resentimiento de los pueblos tributarios hacia la capital, Tenochtitlán. Sin la Malinche, Cortés nunca habría entendido que el imperio azteca era un gigante con pies de barro. Ella no solo traducía palabras, traducía conceptos culturales y detectaba emboscadas antes de que sucedieran, como la de Cholula, donde gracias a sus confidencias los españoles evitaron una masacre. Bernal Díaz del Castillo dice que sin doña Marina no habrían podido entenderse con los indios y que ella era una mujer de gran valía. Para los indígenas, Cortés y la Malinche eran una sola entidad política. A menudo llevaban a Cortés Malinche, queriendo decir el amo de Malinchín. Ella no fue una espectadora, fue la arquitecta diplomática de la conquista. Ella fue quien le dijo a Cortés dónde golpear para que el imperio se tambaleara. Con este equipo, una estratega legalista que había quemado sus naves y una mujer noble vendida que buscaba su propio lugar en un mundo que la había desechado, los españoles iniciaron el ascenso desde la costa hacia el altiplano. El destino era una ciudad que nadie en Europa podría haber imaginado, pero el camino a la gloria estaba empedrado de desconfianza, y esa misma desconfianza sería la que meses después los llevaría a huir por sus vidas bajo la lluvia de la noche triste. Si pudiéramos viajar en el tiempo al 8 de noviembre de 1519, veríamos una de las escenas más cinematográficas de la historia de la humanidad. Imaginaos a 400 europeos, sucios, barbudos y cubiertos de metal, caminando por una calzada de piedra tan ancha que 8 caballos podían avanzar de frente. A los lados, el lago de Texcoco, cubierto de miles de canoas que transportaban flores, frutas y guerreros que no les quitaban la vista de encima. Bernal Díaz del Castillo lo describió con una palabra que hoy nos suena a ciencia ficción: encantamiento. Decía que aquello parecía las cosas del libro de Amadís, que si no lo estuviera viendo, no lo creería. No era para menos. Tenochtitlán era en ese momento una ciudad más limpia, más organizada y probablemente más poblada que cualquier capital de Europa. Londres o París eran nidos de barro comparados con el trazado geométrico y los acueductos que Cortés tenía ante sus ojos. Pero el centro de este escenario era un hombre, Moctezuma II. La historia a menudo nos lo ha pintado como un líder cobarde o indeciso, pero las fuentes nos dicen algo más complejo. Moctezuma era un monarca profundamente religioso y un guerrero experimentado. Su dilema no era el miedo físico, sino el miedo al destino. Las profecías hablaban del regreso de Quetzalcóatl, pero Malincín le susurraba a Cortés
que Moctezuma estaba paralizado por la duda. ¿Eran estos hombres dioses o simplemente extranjeros ambiciosos? Moctezuma decide recibirlos con una cortesía asfixiante. En el encuentro oficial, el embajador baja de su litera bajo un palio de plumas de quetzal y adornos de oro y pone a los pies de Cortés collares de oro y piedras preciosas. Cortés intenta abrazarlo, pero los nobles mexicas lo detienen horrorizados. A la divinidad no se la toca. Los españoles son alojados en el palacio de Ayacatal, el antiguo hogar del padre de Moctezuma. Durante 6 meses se produce una convivencia, tensa y extraña. Los soldados españoles pasean por el mercado de Tlatelolco, maravillados por el orden, pero también horrorizados por los sacrificios humanos que ven en lo alto de los templos. Para ellos aquello era una obra del demonio. Para los mexicas era lo que mantenía al sol saliendo cada mañana. La ambición de Cortés se dispara cuando, por accidente, los españoles encuentran una pared recién tapiada en su palacio. Al derribarla, descubren el tesoro de Ayacatal, una habitación llena de oro, joyas y plumas preciosas. Bernal Díaz dice que, al verlo, todos se quedaron mudos. Cortés sabe que la cortesía tiene fecha de caducidad. Están aislados. Si Moctezuma decide levantar los puentes de las calzadas, los españoles morirían de hambre o en la piedra de sacrificios. Usando como excusa un ataque a sus tropas en la costa, Cortés comete el acto más audaz de su vida. Entra en los aposentos de Moctezuma y lo obliga a mudarse al palacio de los españoles como su invitado. Fue un secuestro en toda regla. Durante meses Moctezuma, ya lo contamos, gobernó su imperio bajo la vigilancia de soldados españoles que jugaban a las cartas en su misma habitación. El poder de los mexicas se resquebrajaba. El pueblo empezó a ver a su soberano no como un dios, sino como un títere de los extranjeros. Justo cuando Cortés cree que tiene el imperio en su mano, llega una noticia. Pánfilo de Narváez ha desembarcado en Veracruz con órdenes de detenerlo por traición. Cortés se encuentra en una encrucijada casi imposible. Si se queda en Tenochtitlán, Narváez lo arrestará. Si se va, perderá la capital. Y opta por lo más difícil, dividir sus fuerzas. Deja al mando de la ciudad a Pedro de Alvarado, con apenas 80 hombres. Alvarado, apodado Tonatiuh, el Sol, por su cabello rubio, era un guerrero valiente, pero carecía de la finura diplomática de Cortés. Era un hombre de acción violenta en un momento que requería seda. Mientras Cortés cabalga hacia la costa para derrotar a sus propios compatriotas en una noche de tormenta, en Tenochtitlán la tensión llega al punto de ebullición. Se acerca la fiesta de Toscal y Alvarado está a punto de cometer el error que manchará de sangre las calzadas de la ciudad y provocará, finalmente, la huida desesperada que conoceremos como la Noche Triste. Hernán Cortés logra casi lo imposible. En una noche de tormenta en Zempoala derrota a Pánfilo de Narváez, el hombre enviado para encadenarlo. Con la lengua, es decir, con la palabra, más que con la espada, convence a los soldados de Narváez de que se unan a él. Les habla de ciudades de oro y un imperio que cabe en la palma de la mano. Cortés regresa a Tenochtitlán con un ejército reforzado, sintiéndose el amo del mundo. Pero mientras él celebraba su victoria en la costa, en el corazón del imperio, la pólvora estaba a punto de estallar. Hablamos de Pedro de Alvarado. Cortés, como decíamos antes, lo dejó al mando de la capital con una instrucción clara: mantener la paz. Pero Alvarado, como también decíamos antes, no era cortés. Era impulsivo, desconfiado y, según algunas crónicas, profundamente cruel.
Los mexicas estaban preparando la fiesta de Toscal, la celebración más importante de su calendario, en honor a Huitzilopochtli o algo así, y Tezcatlipoca. Alvarado permitió la fiesta, pero el ambiente estaba cargadito. Los capitanes mexicas, la flor y nata de la nobleza guerrera, se reunieron en el patio del Templo Mayor. Iban desarmados, vestidos con sus mejores galas de plumas y joyas, entregados a la danza y al rito. Aquí las fuentes difieren, pero el resultado es el mismo. Alvarado, quizá preso de un ataque de pánico al verse rodeado de miles de indígenas, o quizá cegado por la codicia de las joyas que brillaban en el pecho de los danzantes, ordenó cerrar las cuatro entradas del patio. Lo que siguió no fue una batalla, fue una carnicería. Los soldados españoles, con sus espadas de acero toledano, arremetieron contra los nobles desarmados. Bernal Díez del Castillo y las crónicas indígenas describen escenas de horror absoluto. Vístelas por el suelo, cabezas rodando, hombres intentando escalar los muros solo para ser ensartados. La sangre de los guerreros corría como si fuera agua corriente. Con este acto, Alvarado no solo mató a la nobleza, mató cualquier posibilidad de una transición pacífica. El respeto sagrado hacia los españoles se evaporó. Los mexicas, que hasta entonces habían seguido las órdenes de un Moctezuma cautivo, dijeron basta. Cuando Cortés entra de nuevo en el Valle de México, el 24 de junio de 1520, nota que algo va mal. El silencio es demasiado denso. No hay canoas saliendo a recibirlo, no hay mercados abiertos. Entra en Tenochtitlán y encuentra a Alvarado sitiado en el palacio de Ayacatal. Cortés, enfurecido, le grita a su capitán: «Habéis hecho mal, habéis perdido la ciudad». Pero ya es tarde. Cortés intenta reabrir los mercados y restaurar el orden, pero los suministros han sido cortados. Los puentes de madera que conectan la ciudad con tierra firme han sido levantados. Los españoles están en una isla rodeados de cientos de miles de guerreros que buscan solo una cosa: venganza. Desesperado, Cortés obliga a Moctezuma a subir a la azotea del palacio para calmar a la multitud, pero el hechizo se había roto. Un joven guerrero llamado Cuauhtémoc, que pronto sería el último emperador, lidera el rechazo. Gritan que Moctezuma ya no es su rey, sino la mujer de los españoles. En ese momento una lluvia de piedras y flechas cae sobre la azotea. Una de ellas golpea a Moctezuma en la cabeza. 3 días después, el gran Tlaloní muere. ¿Murió por la piedra de su pueblo o fue apuñalado por los españoles cuando se dieron cuenta de que ya no servía como escudo? Tenéis un capítulo de Fuera de Plano dedicado exclusivamente a las posibles teorías de lo que pudo ocurrir en aquel momento. En ese capítulo, eso sí, nos quedamos en que los mexicas eligen al hermano de Moctezuma, un hombre que no cree en profecías de dioses barbudos, sino en la guerra total. Cortés mira por las ventanas del palacio y ve las hogueras de los sacrificios encendidas en lo alto de las pirámides. Sabe que el tiempo se ha agotado. O salen esa misma noche europeos, o morirán todos. «30 de junio de 1520. El cielo sobre Tenochtitlán se ha desplomado. No es una lluvia cualquiera, es una tormenta de verano, densa y fría, que convierte las calles de piedra en espejos oscuros. Detrás del palacio de Ayacatal el aire es irrespirable, huele a sudor, a herida abierta y al miedo de hombres que saben que están en su última noche en la tierra. Cortés ha tomado una decisión. No pueden esperar al amanecer. Si los mexicas lanzan un ataque total con la luz del día, no quedará ni un español vivo. La orden es clara: evacuación inmediata por la calzada, que es el camino más corto hacia tierra firme. Pero antes de salir hay que resolver un pequeño problema: el tesoro. Meses de saqueo han acumulado una montaña de oro.
Cortés separa el quinto real para el rey de España y lo carga en caballos herrados con trapos para no hacer ruido. Luego comete un error psicológico fatal. Abre el resto del tesoro y les dice a sus soldados: llevadlo que os lo doy, pero cuidado, que es más seguro andar libres que cargados. Aquí vemos la naturaleza humana en su estado más puro. Los veteranos, los hombres que llegaron primero con Cortés, apenas cogen un par de joyas pequeñas. Saben que en una huida la velocidad es vital. Pero los soldados que llegaron con Narváez, aquellos que aún no habían probado la batalla en la capital, se llenan las calzas, los jubones y los cascos con pesadas barras de oro. Ese oro no los haría ricos, los haría hundirse como piedras en el fondo del lago. Cerca ya de la medianoche la columna sale en silencio. Han construido un puente portátil de madera para salvar los cortados, los canales que cruzaban la calzada donde los mexicas han quitado los puentes permanentes. Avanzan por la actual calle de Tacuba. El silencio es absoluto, solo roto por el golpear de la lluvia. Logran colocar el puente en el primer canal. Cruzan los primeros caballos, pero la suerte a los españoles se les agota. Una mujer mexica que había salido a buscar agua los ve entre las sombras. Su grito cortó la noche. Mexicanos, venid todos, que vuestros enemigos ya se van por las calzadas. En segundos el silencio se convierte en el infierno. Miles de canoas emergen de la oscuridad del lago Texcoco. Flechas, piedras y lanzas de obsidiana caen como granizo. Los españoles están atrapados en una línea estrecha, con agua a ambos lados. No pueden formar cuadros de infantería. Es un sálvese quien pueda. Al llegar al segundo canal, el desastre es total. El puente de madera se ha quedado encajado bajo el peso de la artillería y los caballos en el primer foso. No pueden moverlo. La columna se detiene y los de atrás empujan a los de delante. Hombres y caballos caen al agua negra. Los mexicas, desde sus canoas, agarran a los soldados por las piernas y los arrastran hacia la oscuridad. No quieren matarlos allí. Los quieren vivos para el sacrificio. Ese segundo foso empieza poco a poco a llenarse, pero no de madera, sino de cuerpos. Bernal Díaz del Castillo narra cómo el foso se hizo transitable porque se colmó con los cadáveres de caballos, aliados sacaltecas, soldados españoles y fardos de ropa y oro. Los que venían detrás cruzaban caminando sobre sus propios compañeros muertos. En medio del caos surge la figura de Pedro de Alvarado. Rodeado de enemigos, con su caballo muerto bajo él, llega a un tercer foso que parece infranqueable. Dice la leyenda que, apoyando su lanza de madera en los restos del fondo, dio un salto prodigioso que le salvó la vida. Es el famoso Salto de Alvarado, un hito que daría nombre a una calle que aún hoy puedes caminar en Ciudad de México. Al aclarar el día, los supervivientes llegan a la orilla, al pueblo de Popotla. El espectáculo es desolador. Cortés, herido en la mano y en la cabeza, se detiene, se supone, bajo un árbol gigante de la familia de los cipreses. Mira hacia atrás y ve que la mitad de sus hombres han desaparecido. Se han perdido los cañones, la pólvora, los caballos y casi todo el oro por el que habían matado. Bernal Díaz lo cuenta, un poquito de forma más repipi. Cortés se sentó y lloró de los ojos. Hombre, si lloras será de los ojos, ¿no? En fin, poesía. Y no lloraba por la pérdida del oro, lloraba por la derrota absoluta que le habían pegado. En ese momento Hernán Cortés no era el conquistador de un imperio, era un fugitivo derrotado que lo había perdido todo en una noche de lluvia y barro. Aquella noche murieron unos 600 españoles y más de 2000 aliados sacaltecas. El lago de Texcoco se convirtió
en un cementerio de metal y plumas. Para los mexicas fue la mayor victoria de su historia. Para los españoles sería recordada para siempre como la Noche Triste. La Noche Triste podría haber sido el punto final de esta historia. En cualquier otro guión, un ejército que pierde su artillería, su tesoro, su caballería y a más de la mitad de sus hombres, simplemente desaparece. Pero Cortés, en medio de su llanto, desconsolado bajo aquel ciprés, ya estaba trazando el plan para volver. Porque si algo definía a Hernán Cortés, no era su capacidad de evitar la derrota, sino su absoluta terquedad para revertirla. Los supervivientes no estaban a salvo. Durante los siguientes 6 días, la columna de heridos avanzó hacia el norte, rodeando los lagos para buscar refugio en Tlaxcala. Los mexicas no dejaron de acosarlos desde las alturas, gritándoles: «Id a donde no quede ninguno de vosotros vivos». El 7 de julio de 1520, en los llanos de Otumba, el destino de México volvió a pender de un hilo. Un ejército mexica masivo, liderado por Cicahuetl, el jefe de los ejércitos, le cerró el paso. No había pólvora, no había esperanza, pero Cortés, en un acto de desesperación total, recordó algo. En el mundo mesoamericano, si el estandarte real caía, la batalla terminaba. Al divisar al general enemigo en su litera, con su armadura de plumas y el estandarte de oro, Cortés y sus últimos 5 jinetes cargaron contra el centro del ejército. Fue una carga suicida, pero que funcionó. Mataron al jefe mexica, le arrebataron el estandarte y ante el asombro de miles de guerreros que vieron colapsar su jerarquía, el ejército azteca se disolvió. Otumba fue el milagro que permitió a Cortés llegar vivo a Tlaxcala. Refugiado con sus aliados zacaltecas, Cortés no se rindió. Mientras sus hombres se curaban las llagas, él diseñó una estrategia de ingeniería sin precedentes. Comprendió que Tenochtitlán solo caería si se controlaba el lago. Mandó construir 13 bergantines, unos pequeños barcos de guerra, en plena montaña. Usó la madera de los bosques locales y los herrajes y velas que había salvado de sus naves barrenadas en Veracruz, meses atrás. Miles de aliados indígenas transportaron los barcos desmontados, pieza a pieza, a través de las sierras hasta la orilla del lago Texcoco. Fue una proeza logística que cambió la guerra. Pero mientras Cortés construía barcos, un enemigo invisible estaba haciendo el trabajo más sucio. Entre los hombres de Narváez llegó un esclavo infectado de viruela. Para los europeos era una enfermedad común, pero para los indígenas, cuyo sistema inmune no la conocía, fue un apocalipsis. La epidemia diezmó Tenochtitlán, mató a campesinos, guerreros y, lo más importante, mató a Cuitláhuac, el gran vencedor de la Noche Triste. El hombre que había humillado a Cortés murió postrado en una cama, cubierto de pústulas y sin poder liderar la defensa final. Su sucesor, el joven Cuauhtémoc, heredó un imperio que se desmoronaba por la enfermedad y el hambre.
En mayo del año 1521, Hernán Cortés regresó, y no con unos pocos cientos de hombres, sino con un ejército de decenas de miles de aliados indígenas hartos del yugo azteca. El sitio de Tenochtitlán duró casi 3 meses. Fue una guerra de desgaste, casa por casa, calle por calle. Cortaron el agua, bloquearon el suministro de comida. Así, el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc fue capturado en una canoa. Tenochtitlán, la ciudad que Bernal Díaz creyó un encantamiento, era ahora un cementerio humeante. El Imperio Mexica había dejado de existir. Hoy, ese árbol de la noche triste en Popotla es un resto carbonizado, protegido por una reja. En México recientemente se ha intentado cambiar el nombre del evento a la Noche de la Victoria, buscando reivindicar la resistencia indígena sobre la narrativa del conquistador derrotado. Pero más allá de los nombres, la Noche Triste queda en la historia como el momento en que dos mundos chocaron con toda su brutalidad. Fue la noche en que la codicia de unos y la furia de otros se fundieron bajo la lluvia. Fue el instante en que Hernán Cortés comprendió que el oro no servía para nada si no tenías una tierra donde pisar y que el poder es tan efímero como un puente de madera en un canal oscuro. La Noche Triste no fue el final, sino el prólogo de un nuevo mundo, un mundo nacido de las lágrimas de uno, supuestas lágrimas, y del valor de un imperio que se negó a morir sin luchar. Si te ha gustado este capítulo de Fuera de Plano, no olvides suscribirte y compartirlo, porque la historia no es solo el pasado, es el mapa que usamos para no perdernos en el futuro. Has escuchado Fuera de Plano, un podcast de historias con historia con Raúl Núñez. Escúchanos en las principales plataformas digitales y ahora también en nuestra web www.fueradeplanopodcast.es. Síguenos para no perderte nada en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok o Threads. Hasta la próxima historia.